Solo que ahora están partiendo de un gas, ¿no? Y ustedes ya saben trabajar con gas. De todos modos, el repaso de hoy es gases. Bien, con respecto a eso, solamente utilizan la ecuación de estado con las unidades correspondientes. Ustedes saben cuáles son esas unidades. Presión, una atmósfera, volumen litros, temperatura grados Kelvin, de esa forma, ¿no? La constante R, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Luego de eso, ya tienen las masas. Para ambos reactivos, identifican el reactivo límite, ¿no? Aquí sería, fíjense, donde está, tienen la ecuación dióxido de azufre, la masa de dióxido de azufre que se forma. El dióxido de azufre tiene un peso molecular de 64 gramos, ¿no? Eso idealmente, o sea, si el rendimiento fuera del 100%. Pero ustedes aquí les dice que el rendimiento es del 58%. Entonces, ese 64 se multiplica por 0,58, 17,2. O sea, que si ustedes realizan ¿qué se llama? La relación estequiométrica, por ejemplo, dice ácido sulfídrico. Esto tiene peso molecular 34 gramos. 34 gramos de ácido sulfídrico producen 37,2 gramos de dióxido de azufre medidos a condiciones con el rendimiento que les menciono, con el rendimiento del 58%. Eso para hallar la masa de dióxido de azufre que se forma una vez identificado el reactivo límite. Pasamos a la parte de lo que son los gases. Como todo gas, bueno, en todo caso, como toda sustancia, los gases también tienen ciertas propiedades, ciertas características que los diferencian de las diferentes sustancias. Tienen la particularidad de llegar a ser compresibles, de llegar a ser incluso solubles, ¿no? Etcétera, etcétera. Se adaptan al volumen del recipiente que lo contiene. Y para analizar los procesos a los cuales son sometidos los gases, tenemos las diferentes leyes, como son la ley de Boyle-Marriott, que es a partir de la ley combinada, que es presión 1, volumen 1, temperatura 1, es decir, del análisis de las condiciones de entrada de un proceso, igual a las condiciones de presión, volumen y temperatura de salida. Si nosotros tenemos en cuenta la ley de Boyle-Marriott, que tenemos un proceso isotérmico, eso quiere decir que la temperatura es constante. La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Luego, la ley de Charles para un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión es constante. De la misma forma, a través de la ley combinada, simplificamos las presiones ya que son iguales y va a quedar que la presión 1 sobre el volumen, perdón, el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y la ley de Gay-Lussac para procesos isocóricos, es decir, a volumen constantes, a través de la simplificación en la ley combinada va a quedar que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿De qué manera va a quedar esto? Bueno, simplemente identificar las condiciones de entrada y de salida. De manera que el enunciado siempre me va a decir, a esta condición hubo tal cosa. Luego, o se comprimió, o se calentó. Bueno, cuando ustedes lean que se está hablando en futuro, luego que cambió la condición, ¿no? Esa va a ser la condición de salida, ¿no? O podemos ir de adelante hacia atrás. Se tiene tal gas y antes estaba comprimido a tal cosa. Antes tenía tal temperatura, ¿no? Entonces, es muy importante identificar las condiciones de entrada y de salida. Y para estas tres leyes, o en todo caso, para estas cuatro leyes junto a la ley combinada, ya que todas estas derivan de ella, siempre se debe trabajar con unidades iguales. ¿Qué quiere decir eso? Si así trabajamos con litros en volumen de entrada, bueno, volumen de salida también debe ser en litros.
Si la temperatura es trabajada con Fahrenheit a la entrada, a la salida debe ser trabajada con la misma escala. Si trabajamos con pascales a las condiciones de entrada, se debe trabajar con pascales en cuanto a la presión a condiciones de salida. Eso no se olviden, tienen que ser las condiciones iguales. También para la ley combinada, ¿no? Para que dichas unidades se puedan simplificar. Como será aquí, fíjense, un gas ideal tiene un volumen de 2 litros a 1,5 atmósferas y 20 grados Celsius. Entonces vamos recogiendo los datos. Se tiene un volumen inicial, ¿no? Volumen 1 de 2 litros a una presión de 1,05 atmósferas. Esta sería la presión inicial. Y luego colocamos la temperatura inicial, 20 grados Celsius. De esa forma, 20 grados Celsius. Muy bien. Luego me dice, ¿a cuántas atmósferas de presión se debe someter? Entonces, ¿cuál será la presión 2 para someter dicho gas a una compresión hasta que tenga un volumen final de 0,5 litros, haciendo que su temperatura se eleve hasta 40 grados Celsius? Si se dan cuenta, las unidades son iguales, ¿no? Litros con litros con respecto al volumen. Atmósfera, bueno, vamos a terminar calculando atmósferas. Grados Celsius con grados Celsius. En algún caso que tenga unidades diferentes, debo convertir una a otra para que éstas se simplifiquen. De manera que aquí me va a quedar la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1. Todo eso es igual a la presión 2, volumen 2, sobre la temperatura 2, ya que hay que despejar la presión 2. Por lo tanto, la presión 2 es igual a la presión 1, volumen 1, temperatura 2, sobre la temperatura 1 por el volumen 2. De esa forma, la presión 1 es de 1,05 atmósferas. Muy bien, por el volumen 1 son 2 litros. La temperatura 2, 40 grados centígrados. Todo eso sobre la temperatura 1, que son 20 grados Celsius, por el volumen 2, que son 0,5 litros. Como les decía, las unidades deben ser iguales para que se simplifiquen. Litros con litros, grados Celsius con grados Celsius. 8,4 atmósferas de presión. Esa sería la metodología en cuanto a la ley combinada y a las leyes que derivan de ella. La ley de Boyle-Marriott, la de Gay-Lussac y la ley de Charles. Luego, esto aquí por ejemplo es milímetros, ¿ya? Aquí van a agregarle milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Luego, para la aplicación de la ecuación de estado, tenemos la presión por el volumen es igual a los moles R por T, donde en dicha ecuación introducimos que los moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Derivamos la ecuación en la presión por el volumen es igual a masa R por T sobre el peso molecular. De la misma forma, si decimos que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, y también introducimos esa ecuación en la que ya habíamos obtenido, se obtiene que la presión sobre la densidad es igual a la constante R por T sobre peso molecular, donde la constante R es igual a 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin. De esa forma. Para la ecuación de estado es muy importante que ustedes trabajen sí o sí con estas unidades de presión, volumen y temperatura para que la ecuación sea dimensionalmente correcta. ¿Qué quiere decir eso? Las unidades sean iguales y se puedan simplificar. Se tiene aquí
un recipiente de 7 litros, ¿no? Datos. Tienen un volumen de 7 litros. Este se llena con hidrógeno gaseoso. La temperatura es de 27 grados Celsius y la presión es de 700 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿a cuántos moles de hidrógeno equivale el contenido del recipiente? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos convertir. Para convertir estos 27 grados Celsius a grados Kelvin más 273. Todo eso va a ser igual a 300 grados Kelvin. La presión debe ser trabajada en milímetros de mercurio. Se sabe que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio y todo eso 0,92 atmósferas de presión. Perfecto. Utilizando la ecuación, fíjense, tengo presión, tengo volumen, tengo temperatura, los moles son mi incógnita y la constante R es un valor fijo. Entonces podemos ocupar la ecuación de estado normal. Presión por volumen es igual a los moles R por T. De aquí despejamos los moles. Esto es igual a la presión por el volumen sobre la constante R por T. Y si reemplazamos la presión, 0,92 atmósferas. El volumen es de 7 litros sobre la constante R, 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin por la temperatura, que son los 300 grados Kelvin. De esa forma. Kelvin se va con Kelvin, atmósfera con atmósfera, litro con litro. Este es el resultado de los moles, 0,26. Y listo. Ahora, si en algún caso tuvieran datos de masa o les pidiera la masa, ocuparían la segunda ecuación. Si tienen datos de densidad, ocuparían la tercera ecuación. Al fin y al cabo, la metodología es la misma. Y luego tenemos la ley de Dalton, que es la ley de presiones parciales. Esta ley se ocupa cuando tenemos una mezcla de gases en un sistema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos varios gases mezclados en un mismo recipiente, bueno, todas las presiones a las cuales están sometidas ese gas se suman y me va a dar la presión total del sistema. Por eso es que aquí se simboliza la presión total es igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2 y así sucesivamente. Para que se entienda mejor, tenemos el ejercicio 1, que dice que una mezcla de gases formada por 32 gramos de dióxido de azufre. También tenemos 100 gramos de cloro y 66 gramos de carbono, dióxido de carbono. Muy bien. Ocupan un volumen de 7 litros, volumen total de 7 litros. O sea, ese es el volumen del recipiente. Y todo eso está sometido a una temperatura de 120 grados Celsius. De esa forma. Bien. Me pide hallar la fracción molar de cada gas. La fracción molar, como su nombre dice, fracción, es igual a una porción en moles de ese gas, los moles de ese gas con respecto a los moles totales de la mezcla. La presión total de la mezcla. Me pide hallar los volúmenes parciales de cada gas. Entonces, todo esto convirtamos a moles. Un mol de dióxido de azufre, muy bien, contiene 64 gramos del mismo compuesto. Gramos de dióxido se van con gramos de dióxido. De la misma forma el cloro. Un mol de cloro tiene 71 gramos del mismo compuesto. Dióxido de carbono. Un mol de dióxido de carbono obtiene 44 gramos
del mismo compuesto. Los resultados por el primero, 0,5 moles de dióxido de azufre. El segundo, moles de cloro. El tercero, moles de dióxido de carbono. Perfecto. Vamos a calcular ahora las fracciones parciales, las fracciones molares, perdón, para cada gas. Si yo quiero hallar la fracción molar del dióxido de azufre, entonces aquí, la fracción molar del dióxido de azufre va a ser igual a los moles del dióxido de azufre, 0,5, dividido entre los moles totales, que serían 3,4. Hallar la fracción molar del cloro, eso va a ser igual a 1,4 moles sobre los moles totales, 3,4 moles. Si quiero hallar la fracción molar del dióxido de carbono, bueno, como es el último compuesto, entonces del total puedo restar la fracción molar del dióxido de azufre y también puedo restar la fracción molar del cloro, 0,15. El segundo y el tercero, perfecto. Ya tenemos las fracciones molares de cada gas. Fracción molar del dióxido de azufre, fracción molar del cloro y fracción molar del dióxido de carbono. La presión total del sistema, ¿cómo sería? Tenemos los moles totales, tenemos el volumen total, tenemos la temperatura total, perfecto. Presión por volumen es igual a moles totales, vamos a colocar aquí moles totales, la constante R por la temperatura. De aquí despejamos, vamos a colocar aquí la presión total del sistema, ¿no? Despejamos eso. La presión total es igual a los moles totales por la constante R, por la temperatura, todo eso dividido entre el volumen total del recipiente. Luego de eso, ¿qué es lo que se hace? Simplemente reemplazar los moles totales, dijimos que eran 3,4 moles. La constante R, 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin. Muy bien. La temperatura está en 120 grados Celsius. Hay que aumentar 273 para pasar a grados Kelvin. Y el volumen quedaría en 7 litros. De manera que, hasta aquí, litros se van con litros, moles se van con moles, Kelvin con Kelvin, y todo eso queda en atmósfera. ¿Cuánto sería la presión total, jóvenes? Ya tenemos la presión total del sistema. Si yo quisiera saber las presiones parciales, si me hubiera dicho aquí cuáles son las presiones parciales de cada gas. Bien, ¿cómo es que se realiza? Si quiero sacar la presión del dióxido de azufre, simplemente calculo la presión total por la fracción molar de ese gas, del dióxido de azufre. Simplemente eso. La presión total es de 15,65 atmósferas por la presión del dióxido de azufre, que era 0,15, 2,34 atmósferas. O sea, quiere decir que ese gas aporta 2,34 atmósferas. Si quiero saber la presión del cloro, muy bien, todo eso va a ser igual lo mismo. La presión total, 15,65 atmósferas por la fracción molar del cloro, 0,41, 6,42 sería. La presión, luego la presión del dióxido de azufre. De la misma forma como en la fracción molar, a la presión total le puedo restar el resto de las otras presiones, ¿no? Menos la presión del dióxido de azufre, menos la presión del cloro. Ya sería eso, 15,65 atmósferas, menos 2,34 atmósferas, menos 6,42 atmósferas, 6,89 atmósferas. Repito, en algún caso que aquí me pidieran, vamos a ponerla así. Si me pidieran
calcular las presiones de cada gas, ¿no? El caso hipotético, así es como se trabaja. Aquí me pide, bueno, ya hallé la presión total de la mezcla, me pide hallar ahora los volúmenes parciales de cada gas de la misma forma. Aquí se aplica la ley de Amagat para la ley de volúmenes parciales, donde el volumen total, perdón, el volumen de cada gas es igual a la fracción molar o el volumen total por la fracción molar, de la misma forma. El volumen. Vamos a ir cambiando aquí. Lo voy a copiar todo esto para ir simplemente cambiando unidades. El volumen del dióxido de azufre será igual al volumen total por la fracción de ese gas. El volumen total es de 7 litros. Calculen 1,05 litros. Luego de eso, el segundo por 2,87 litros. Y el último, eso es lo que aporta cada gas en volumen, lo que aporta cada gas en presiones, lo que aporta cada gas en moles.